Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que nos llena de esa chispa, de esa energía que a veces necesitamos para movernos, para soñar, para amar de una forma que nos impulse hacia adelante. Vamos a sumergirnos en la historia de cómo Kerem Bürsin inspira a Hande Erçel, un amor que te motiva. Sí, han escuchado bien. No es solo una historia de amor entre dos personas talentosas y admiradas, sino como ese amor, en su particular forma, se convierte en un motor, en un catalizador de crecimiento y motivación. Y antes de que nos perdamos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo interesante para compartir con ustedes. Hoy vamos a desgranar esa conexión especial entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Mucho se ha hablado de su relación, de su química en pantalla, pero hoy queremos ir un poco más allá. Queremos entender cómo, desde la admiración mutua, pasando por momentos compartidos, hasta un apoyo constante, su relación ha podido ser una fuente de inspiración para ambos y cómo, por extensión, esa inspiración puede llegar a nosotros, los espectadores. Vamos a ver cómo la fuerza de uno puede impulsar al otro, cómo las metas individuales se entrelazan con el crecimiento conjunto y cómo, en este torbellino de la fama y el trabajo, han logrado cultivar un amor que no solo es bonito de ver, sino que, al parecer, es verdaderamente funcional. Piensen en esto, dos jóvenes actores que alcanzan un éxito arrollador, que se ven expuestos a una presión mediática inmensa, a agendas apretadas, a constantes desafíos profesionales. En medio de todo eso, encontrar una pareja que no solo te entienda, sino que te motive a ser mejor, a perseguir tus sueños con aún más ahínco, es un tesoro. Y eso, creemos, es lo que ha sucedido entre Kerem y Hande. A través de sus proyectos, de sus apariciones públicas, de sus declaraciones, hemos podido vislumbrar pinceladas de esta dinámica. No se trata solo de paseos románticos bajo la luna, sino de una construcción diaria, de ese buenos días, hoy vamos a conquistar el mundo que se transmiten sin palabras. Vamos a empezar por el principio, si les parece. Cuando se conocieron en el set de Senkalkapm, la química era palpable. Pero, ¿qué sucede cuando esa química trasciende la pantalla y se convierte en algo real? Generalmente, cuando dos personas con ambiciones fuertes, con metas claras, unen sus caminos, hay dos posibilidades, o chocan, o se impulsan mutuamente. Y por lo que hemos podido observar, Kerem y Hande parecen haber elegido la segunda opción con maestría. Consideremos las trayectorias individuales de ambos. Kerem, con su energía inagotable, siempre ha mostrado una faceta emprendedora y una pasión por su trabajo que va más allá de la actuación. Ha explorado diferentes facetas, ha invertido en proyectos, ha sido vocal sobre temas que le importan. Por su parte, Hande, con su talento innato para la actuación, ha sabido conectar con el público de una manera muy especial, demostrando una versatilidad y una dedicación que la han llevado a ser una de las actrices más queridas y respetadas. Ahora imaginen a estas dos personas, cada una con su propio fuego interno, encontrándose. ¿Cómo podría Kerem inspirar a Hande y viceversa? Pensemos en la constancia. En un mundo donde la fama puede ser efímera, mantener el nivel de excelencia, seguir aprendiendo, seguir desafiándose, requiere una disciplina férrea. Si uno de los dos ve al otro trabajando incansablemente, perfeccionando su arte, explorando nuevas oportunidades, esa energía puede ser contagiosa. Es como tener un compañero de gimnasio que siempre está listo para hacer una serie más, o un compañero de estudio que te anima a leer ese capítulo adicional. Además, la inspiración no siempre viene de la perfección. A veces, viene de ver cómo el otro supera obstáculos. Tanto Kerem como Hande han enfrentado sus propios desafíos, tanto personales como profesionales. Ver a tu pareja, a la persona que amas, levantarse después de una caída, aprender de sus errores, y seguir adelante con la cabeza alta, es una lección de resiliencia que te fortalece enormemente. Te da esa valentía para enfrentar tus propios miedos y adversidades. Y luego está el aspecto del apoyo. No me refiero solo a estar presente en los estrenos o en los eventos importantes, sino a ese apoyo silencioso, ese confío en ti, sé que puedes hacerlo, que se transmite en una mirada, en un mensaje de texto a mitad de la noche, en un abrazo reconfortante después de un día difícil. Este tipo de apoyo incondicional es fundamental para cualquier relación, pero en el mundo del espectáculo, donde las críticas y los juicios pueden ser implacables, se vuelve aún más valioso. Podemos inferir que Kerem, con su visión de futuro y
Su constante búsqueda de nuevos horizontes podría haber animado a Ande a explorar proyectos más ambiciosos, a salir de su zona de confort, a creer en su potencial para ir más allá de lo que ya ha logrado. Y Ande, con su dulzura, su empatía y su dedicación a su arte, podría haber aportado a Kerem esa calma, esa conexión con la esencia de su trabajo, recordándole la importancia de la autenticidad y la conexión humana en un mundo a menudo superficial. Es interesante pensar en cómo esta inspiración se manifiesta en sus carreras. Ha habido momentos en los que uno ha tomado una decisión importante en su carrera y el otro ha sido clave en ese proceso. Han colaborado en proyectos personales que van más allá de la actuación. Si bien no tenemos todos los detalles íntimos, podemos observar patrones. Por ejemplo, la forma en que ambos parecen estar en constante movimiento, siempre con nuevos proyectos en el horizonte, sugiere una energía compartida de ambición y creatividad. Piensen en la presión de ser una pareja tan mediática. Constantemente bajo el escrutinio público, cada gesto, cada palabra, es analizado. Mantener una relación sólida y saludable en estas circunstancias requiere un nivel de madurez y compromiso extraordinario. Y cuando logran hacerlo y además siguen creciendo profesionalmente, se convierte en una inspiración. Nos demuestran que es posible tener éxito en el amor y en la carrera, que no tienen por qué ser excluyentes. Además, su relación puede ser una fuente de inspiración para entender el amor más allá de la idealización. No se trata de que todo sea perfecto, sino de que hay una construcción, un esfuerzo mutuo, una comunicación constante. El amor que te motiva no es un amor pasivo, sino uno que te empuja, que te reta, que te anima a ser la mejor versión de ti mismo. Y eso a menudo implica superar dificultades juntos. Ahora pensemos en cómo esta inspiración se traduce en sus carreras. Ambos son jóvenes, talentosos y con un futuro brillante por delante. Si su relación les proporciona esa base sólida de apoyo y motivación, es natural que sus carreras sigan floreciendo. Es como si tuvieran un motor extra, una chispa adicional que los impulsa a alcanzar nuevas alturas. Kerem, por ejemplo, ha mostrado un interés particular en la producción y en proyectos que tienen un mensaje social. Podría ser que Ande, con su empatía y su conexión con las causas humanitarias, haya reforzado o inspirado esa faceta en él. Y Ande, quien ha trabajado en una variedad de géneros y personajes, ha encontrado en la audacia y la visión de Kerem un impulso para seguir explorando roles más desafiantes y complejos. Es fascinante imaginar las conversaciones que tienen. Esas charlas nocturnas donde comparten sus sueños, sus miedos, sus planes. En un mundo donde la competencia puede ser feroz, tener a alguien que celebre tus éxitos como si fueran suyos, y que te apoye en tus fracasos sin juzgarte, es un pilar fundamental. Y si ese alguien es también tu pareja, el efecto se multiplica. El amor que te motiva, como sugiere el título, no es solo una emoción, es una acción. Es ese empuje que te saca de la cama por la mañana, que te hace levantar el teléfono y hacer esa llamada importante, que te da la fuerza para seguir practicando hasta que domines esa escena difícil. Y cuando ves a dos personas como Kerem y Ande, que parecen encarnar esa motivación en su día a día, es imposible no sentirse inspirado. Nos demuestran que el amor puede ser un catalizador para el crecimiento personal y profesional. Que, lejos de ser una distracción, puede ser un motor que impulsa a ambos hacia adelante. Y esto es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas, independientemente de si estamos en el ojo público o no. ¿Quiénes son las personas en tu vida que te inspiran? ¿Quiénes son aquellos que te animan a perseguir tus metas con más fuerza? A menudo tendemos a pensar en las relaciones de pareja como algo que se centra en el romance y la intimidad, lo cual es, por supuesto, fundamental. Pero también es importante reconocer el poder transformador que una relación puede tener en el desarrollo individual. La admiración mutua, el respeto por las aspiraciones del otro, el apoyo incondicional, todo esto crea un ambiente propicio para el florecimiento de ambas personas. Y en el caso de Kerem y Ande, su fama y su exposición pública hacen que este proceso sea aún más visible. Vemos cómo, a pesar de las presiones y los desafíos, su relación parece fortalecerse, y con ella, sus carreras. Es una especie de simbiosis donde el éxito de uno parece alimentar la motivación del otro, creando un ciclo virtuoso. Así que, resumiendo un poco lo que hemos estado conversando, Kerem Bürsin inspira a Ande Erçel un amor que te motiva, y creemos que esta inspiración es bidireccional, creando un ambiente de crecimiento mutuo. Hemos explorado cómo la admiración, el apoyo constante, la superación de obstáculos y la ambición compartida pueden ser los pilares de esta relación tan inspiradora.
Hemos visto cómo en medio de las presiones de la fama, logran cultivar un amor que no solo es romántico, sino que también funciona como un motor para sus vidas y carreras. Nos han enseñado que el amor puede ser una fuerza poderosa para el crecimiento personal y profesional, un recordatorio de que tener a alguien que te impulse a ser mejor puede marcar una gran diferencia. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya servido de inspiración. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de que se vayan, me gustaría agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la relación de Kerem y Hande es verdaderamente inspiradora? ¿Han experimentado ustedes mismos cómo el amor puede motivarlos a alcanzar sus metas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no se olviden de darle a ese pulgar hacia arriba un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien creen que podría beneficiarse de esta dosis de inspiración. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad y sigamos explorando juntos las historias que nos inspiran. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.